Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explicar el paper titulado Entrenamiento Taylorizado hacia comprender y mejorar el entrenamiento de redes neuronales, publicado en febrero de 2020. Escrito por Greg Yang, Haeun Lee y Edward Wu. En este video vamos a recorrer con detalle las ideas centrales del artículo, la motivación teórica que lo origina, la formulación matemática esencial, las predicciones que derivan de esa formulación y los experimentos que validan las intuiciones. Nuestro objetivo es dar una explicación exhaustiva y pedagógica, sin asumir previamente que conoces el lenguaje técnico, pero manteniendo el rigor conceptual del trabajo. Al final repasaré las implicaciones prácticas y las direcciones abiertas que el paper sugiere para la investigación futura. Las redes neuronales profundas contemporáneas suelen tener muchas más variables libres que ejemplos disponibles. A pesar de esta sobredimensión, y contra la intuición clásica de la estadística, estas redes generalizan notablemente bien cuando se entrenan con optimizadores simples como descenso de gradiente. La pregunta que se plantea el paper es la siguiente: ¿qué aspecto del proceso de entrenamiento explica esa capacidad de generalizar en modelos tan grandes? Hasta hace pocos años, una respuesta teórica dominante postulaba que al aumentar las dimensiones internas hasta el infinito las redes convergen a un comportamiento equivalente a un método kernel, y que esa descripción era suficiente para explicar muchos de los fenómenos observados en la práctica. Sin embargo, aunque ese régimen de ancho infinito proporciona intuiciones valiosas y resultados matemáticos limpios, existe una discrepancia evidente entre sus predicciones y el comportamiento de redes con anchos finitos entrenadas con tasas de aprendizaje habituales. El paper parte precisamente de esta discrepancia y propone un marco más fino que conserva la tractabilidad del análisis matemático pero que es capaz de capturar los efectos no lineales acumulados durante el entrenamiento real. Cuando una red neuronal se estudia en el límite de ancho infinito, aparece un objeto llamado kernel tangente neuronal. En ese régimen, la evolución de las predicciones bajo descenso de gradiente es lineal en los parámetros. La función que representa la red se aproxima por su expansión de Taylor de primer orden alrededor de la inicialización, y la dinámica de aprendizaje resulta equivalente a resolver una regresión kernel fija. Ese marco explica por qué descender la pérdida funciona, por la ausencia de mínimos locales degenerados y por la estabilidad de la convergencia. No obstante, la hipótesis subyacente es que los parámetros apenas se mueven desde su punto inicial, lo que hace que el kernel permanezca esencialmente constante durante todo el entrenamiento. En redes reales, y con configuraciones prácticas de tasa de aprendizaje y regularización, esa hipótesis es a menudo falsa. Los parámetros se desplazan de forma no despreciable y las representaciones internas cambian de manera apreciable. Por eso, aunque el régimen NTK sea un buen punto de partida, por sí solo no basta para explicar la formación de representaciones ni la mayor parte del rendimiento que observamos en la práctica. La propuesta central del paper es sencilla en su planteamiento pero potente en sus consecuencias: no limitar el análisis a la expansión de primer orden, sino considerar series de Taylor de orden superior de la salida de la red en función de sus parámetros, todas evaluadas en la inicialización. Tomando más términos de esta expansión se obtiene una jerarquía de modelos aproximados, que el paper denomina modelos taylorizados, donde el caso de primer orden recupera el régimen NTK y los términos superiores introducen correcciones que capturan la no linealidad dinámica del entrenamiento. Esta idea permite mantener un esquema perturbativo controlado. La red real es vista como una perturbación de la dinámica kernel, y la contribución de los términos de orden más alto puede estudiarse tanto teóricamente como empíricamente. Lo relevante es que, bajo hipótesis de regularidad razonables, la serie convergente sugiere que no hacen falta órdenes extraordinariamente altos para explicar el comportamiento práctico. Con unos pocos órdenes adicionales ya se recupera gran parte de la dinámica no lineal. Formalmente, consideramos la función representada por la red como una función suave de sus parámetros. CAF el mapeo de entradas a salidas parametrizado por un vector de parámetros z. La expansión de Taylor de F alrededor de la inicialización Z0 se escribe como la suma del valor inicial más el término lineal en la diferencia de parámetros, más términos de segundo y orden superior que involucran tensores de derivadas sucesivas. En el análisis dinámico del aprendizaje, la derivada temporal de la predicción en un punto de entrada dado viene determinada por el producto entre el kernel funcional correspondiente y el error sobre ese punto. Al incluir términos de orden 2 y superiores, el operador que gobierna esa evolución deja de ser estático y adquiere dependencias adicionales sobre la trayectoria de los parámetros. El paper desarrolla las expresiones necesarias para reescribir la dinámica del descenso de gradiente en términos de esos tensores funcionales y muestra cómo truncar esa serie conduce a sistemas dinámicos aproximados de orden finito que son manejables analíticamente y que además se pueden simular numéricamente en ejemplos concretos. Si truncamos la expansión en el primer término no constante, obtenemos el modelo linealizado clásico. En esa aproximación la dinámica queda completamente determinada por la matriz de Gram del kernel tangente neuronal evaluado en la inicialización.
La trayectoria de las predicciones es entonces la solución de un sistema lineal que puede resolverse explícitamente en función del espectro de ese kernel y del programa de optimización. Ese análisis explica bien el comportamiento inicial del entrenamiento real y permite derivar tasas de convergencia y garantías de estabilidad. Sin embargo, también revela sus límites. Todos los cambios en las representaciones internas están congelados por la hipótesis de linealidad y, por tanto, la mejoría adicional que proviene de modificar la geometría interna de las características no queda escrita. Al añadir el segundo y tercer término de la expansión aparecen nuevos objetos, matrices y tensores que capturan la curvatura funcional de la red y las interacciones entre las direcciones de gradiente. El término de segundo orden incorpora una dependencia cuadrática en la variación paramétrica y representa la primera corrección a la hipótesis de kernel fijo. El término de tercer orden encapsula cómo la dirección del gradiente misma cambia con el desplazamiento de los parámetros, y así sucesivamente. Estos términos permiten que el operador que gobierna la evolución de la predicción sea dependiente del tiempo y de la trayectoria, con ello modelando explícitamente la formación y modificación de las representaciones internas de la red. Una consecuencia directa es que la dinámica aproximada deja de ser lineal y debe analizarse como un sistema no lineal acotado por los términos de la serie de Taylor. Reescribir el descenso de gradiente en el lenguaje funcional produce una ecuación diferencial para la salida de la V en cada punto de entrada. Esa ecuación tiene la forma de un operador, función del kernel y de los tensores de orden superior, actuando sobre el vector de errores. Cuando se retiene solo el término lineal, el operador es constante y la ecuación es lineal. Al incluir términos de orden superior, el operador contiene dependencias funcionales adicionales y la ecuación se vuelve no lineal, con términos de retroalimentación que dependen de la propia salida. El paper muestra cómo estas ecuaciones aproximadas pueden analizarse mediante herramientas de análisis dinámico y cómo el efecto de truncar la serie introduce un error que se puede cuantificar bajo condiciones de suavidad y de control sobre las normas de los tensores involucrados. Una manera intuitiva de entender esta teoría es pensar en la red como un mecanismo que no solo ajusta peso sino que modifica el espacio de representación de los datos. En el régimen NTK, ese espacio es fijo y la red opera proyectando las etiquetas sobre un espacio de características preexistente. En la descripción taylorizada, en cambio, ese espacio se adapta, el kernel efectivo que mide similitud entre ejemplos incrementa, disminuye o deforma sus componentes en respuesta a la trayectoria del entrenamiento. Esa adaptabilidad es precisamente la que permite a una red finita aprender representaciones útiles y mejorar la separabilidad de las clases más allá de lo que predeciría una aproximación estrictamente lineal. Un resultado técnico central del paper es la estimación del error entre la trayectoria real y la trayectoria aproximada obtenida por truncar la expansión en el orden K. Bajo condiciones razonables de suavidad y acotamiento de derivadas, los autores demuestran que el error de truncamiento decrece de manera rápida con el orden considerado. En términos heurísticos, la serie de Taylor funcional es convergente y la contribución de términos de orden alto es cada vez menor. Ese hecho tiene implicaciones prácticas fuertes. No es necesario retener términos de orden extremadamente alto para lograr una aproximación precisa de la dinámica real. Unos pocos términos bastan en muchos casos para recuperar la mayor parte del comportamiento observado experimentalmente. El trabajo cuantifica ese fenómeno y ofrece estimaciones que permiten justificar la práctica de analizar solo un número finito de órdenes. Para verificar las predicciones teóricas, los autores realizan experimentos con arquitecturas convolucionales estándar sobre el conjunto de datos cifardíes. Comparan la evolución de la función de pérdida y la precisión de la red completa con la evolución predicha por modelos taylorizados truncados en distintos órdenes. Los resultados experimentales muestran que el modelo lineal reproduce correctamente las etapas iniciales del entrenamiento, pero que se aleja de la trayectoria real conforme avanza el entrenamiento. Al añadir términos de segundo y tercer orden, la concordancia mejora sustancialmente, y al llegar al cuarto orden, la aproximación captura buena parte de la dinámica observada en la red completa. Estos resultados empíricos respaldan la estimación teórica sobre la rápida disminución del error de truncamiento y concretan las intuiciones sobre cómo la no linealidad acumulada explica la eficacia práctica de las redes finitas. Una de las implicaciones más relevantes para la interpretación del aprendizaje profundo es que la generalización no puede entenderse únicamente en términos de capacidad estática del modelo. En el marco taylorizado, la generalización es tanto un efecto de la arquitectura como del trayecto de optimización. El descenso de gradiente impone un sesgo implícito que selecciona soluciones concretas dentro de un amplio conjunto de funciones compatibles con los datos de entrenamiento. Ese sesgo depende de hiperparámetros como la tasa de aprendizaje, el esquema de inicialización y la elección del optimizador. Al formalizar la evolución de las representaciones, la teoría ofrece herramientas para analizar cómo esas decisiones de optimización influyen en la estructura de la solución final y, por ende, en su capacidad de generalizar. Desde un punto de vista práctico, el análisis taylorizado sugiere que invertir esfuerzos en comprender y controlar la dinámica de entrenamiento puede ser tan efectivo como ampliar la capacidad de la red.
Si la mejora en desempeño proviene en gran medida de la evolución de las representaciones internas, entonces optimizadores o esquemas de entrenamiento que faciliten trayectorias favorables podrían ofrecer beneficios significativos sin requerir redes exponencialmente mayores. Además, la teoría abre la posibilidad de diseñar regularizaciones y esquemas de inicialización que controlen explícitamente la contribución de términos de orden superior, mitigando comportamientos no deseados y promoviendo la formación de características robustas. Aunque el paper aporta un marco unificador y resultados contundentes, deja abiertas numerosas preguntas. Entre ellas, ¿hasta qué punto las estimaciones de convergencia de la serie de Taylor se mantienen en arquitecturas modernas profundas y heterogéneas? ¿Cómo interactúan esos términos de orden superior con regularizaciones explícitas como el dropout y el batch normalization? ¿Y cuál es el papel preciso de los hiperparámetros en la magnitud relativa de los términos sucesivos? Responder estas preguntas requerirá combinar análisis teórico más fino con experimentación a gran escala y estudios empíricos sobre arquitecturas de punta. En resumen, el paper propone ver el entrenamiento de redes neuronales como una expansión perturbativa alrededor del régimen kernel. Ese punto de vista conserva la tractabilidad del análisis matemático del límite NTK, pero lo enriquece con términos que describen la dinámica real observada en redes finitas. La combinación de argumentos teóricos y resultados experimentales sugiere que con unos pocos términos adicionales de la serie de Taylor se puede explicar gran parte de la formación de representaciones y, por tanto, de la generalización práctica. Este enfoque abre un puente claro entre teoría y práctica y propone direcciones concretas para mejorar nuestra comprensión del aprendizaje profundo. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan los fundamentos de esta nueva tecnología y así, tal vez, dejen de escuchar a todos esos falsos profetas de la inteligencia artificial que jamás en su vida han programado una red neuronal con Python o sin Python. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.